de Richard Wagner. Primera parte. El oro del Rin. Una tarde de sol radiante, el río Rin, el más caudaloso de las tierras germanas, brillaba como una enorme cinta de plata entre el verde oscuro de las selvas. En la zona en que sus ondas tranquilas son interceptadas por masas rocosas de las orillas y escollos que emergen en medio de la corriente, la luz era tamizada por una tenue neblina que a manera de velo sutil envolvía el paisaje. En medio del silencio de la mañana solo se oían los gritos y las risas de las ondinas, hijas juguetonas y alegres del padre río. Con sus movimientos de raudas sirenas iban de un escollo a otro. Sus cabellos sueltos parecían cascadas de oro. A pesar de sus juegos divertidos, estas ondinas cumplían una función importante. Custodiaban el oro del Rin y alejaban a todo aquel que quisiera apoderarse de él. Solo podría hacerlo el hombre que renunciase al amor, prefiriendo la riqueza y el poder que aquel oro confería. Con su belleza deslumbrante, las hijas del Rin incitaban al amor a los que se acercaban al río, alejándolos así de toda intención de robar el preciado tesoro que ellas custodiaban. Esa era su misión. A lo largo del lecho del río vivían en cavernas subterráneas los Nibelungos. Eran enanos del país de las nieblas, enemigos de los dioses del Valhalla, morada celeste donde imperaba Botán. Uno de estos Nibelungos, Alberico, que había perseguido a las ondinas, despechado por los continuos desaires de éstas, hizo formal promesa de renunciar para siempre al amor para poder adueñarse del oro del Rin y dominar el mundo. Hace mucho tiempo que el Nibelungo Alberico no asoma su cabellera hirsuta por estos lugares. Pues he oído decir que ya no tiene interés en perseguirnos. ¿Y por qué? Porque ha renunciado al amor. ¿Definitivamente? Sí, definitivamente y para siempre. Este era el diálogo que mantenían aquella espléndida tarde Boglinda y Belgunda, las dos ondinas que más se habían burlado del enano cuando éste recorría la ribera del río. Si Alberico ha renunciado al amor, lo debe haber hecho a causa de nuestro desprecio. Sí, a causa de nuestro desprecio y de nuestras burlas. La desesperación ha llevado al rencoroso Nibelungo a renunciar al goce del supremo bien del hombre, el amor. En cambio, esa renuncia lo habilita para ser dueño de riquezas y dominador del mundo. Pues el que quiera conseguir ambas cosas debe animarse a robar el oro que nosotras custodiamos. Efectivamente, temo que Alberico vendrá un día a adueñarse del oro que brilla en el fondo. No creo que se atreva el hombrecito. Es mucha hazaña para él, ¿sabes? Pues yo no sé qué podremos hacer nosotras si a ese hijo de la Tierra Negra se le ocurre bajar al fondo del Rin para arrancar el oro que alumbra y aclara las aguas. ¡Mira! ¡Allá está! En este momento su tosca figura se recorta sobre la cresta de la ribera encarpada. A ver, no alcanzo a divisarlo. Mira hacia la izquierda, sobre aquel promontorio. ¿Lo ves? Sí, ahora creo que lo veo. Se dispone a echarse al agua. Bien. Acerquémonos y tratemos de atraerlo de nuevo al amor. Pero creo que nuestro intento será en vano. Durante tanto tiempo nos hemos burlado de él, tantas veces hemos huido de sus ansias amorosas, que el despechado ya no piensa más que en la riqueza y en el poder. Pero, ¿sabes? Para conseguirlos viene seguramente a robar el oro del Rin. Mientras las ondinas dialogaban, Alberico continuaba observando las aguas del río. Seguía lentamente por la alta orilla, como buscando un lugar adecuado para dar el salto. Cuando percibió un suave resplandor en el fondo de las aguas, sus ojos brillaron de codicia. Este debe ser el lugar. Así se dijo el Nibelungo. En este sitio debe estar el escollo en cuya cima resplandece el oro del Rin. Bajaré y lo arrancaré con mis uñas. Lo llevaré a mis cavernas subterráneas, dominaré a los hombres y mi poder oscurecerá el de los orgullosos dioses del Valhalla. Así diciendo, Alberico se echó al agua y se abismó en las profundidades del río. Arrancó el tesoro y emprendió la retirada. El Valhalla.
más arriba que las cimas más excelsas de los montes, más arriba que las nubes cenicientas que arremolinaba el viento de las altas cumbres, se extendía la luminosa morada de los dioses inmortales. Señor del lugar y príncipe de los dioses era el sabio y poderoso Botán. Su mirada abarcaba todo el panorama del mundo. Percibía todo cuanto ocurría en los más escondidos valles de la tierra y las más grandes profundidades del mar. Toda la extensión era como un libro abierto para él. Campos nevados y praderas de cultivo, tupidas selvas y llanuras desoladas, campos desiertos y ciudades tumultuosas. Sobre los hombros de Botán se posaban 2 cuervos de vuelo raudo. Diariamente recorrían las más diversas regiones y volvían a informar al señor del Valhalla de cuánto ocurría en el reino de los hombres. El mismo Botán descendía a veces y discurría entre los mortales. Dejaba su yelmo de oro y su pesada lanza y se disfrazaba de pobre peregrino errabundo. En vez de su lanza poderosa, empuñaba entonces un asta de fresno, en la cual quedaban inscritos los pactos que establecía con los hombres y los dioses, y que él obligaba y se obligaba a cumplir. El señor del Valhalla volvía a su morada satisfecho por el curso de los acontecimientos del mundo, y allí pasaba el tiempo en compañía de su esposa Frigga y de una hermana de ésta llamada Freyja. Hijas de Botán eran las 9 valquirias gallardas amazonas, invencibles en la guerra. Invisibles a la mirada de los hombres, solo eran entrevistas por estos en la hora postrera de la vida. Armadas y protegidas con yelmo y coraza, se mezclaban en los tumultos de las batallas de la tierra y cargaban sobre sus caballos alígeros los cuerpos de los héroes caídos en el fragor del combate. Los llevaban a la morada de los dioses y allá, en el Valhalla, ellos renacían a la vida eterna en premio de su heroicidad. El palacio de Botán era digno de tal dios. Había sido construido por 2 hábiles alarifes, los gigantes Fafner y Fasolt. En pago de la enorme y pesada tarea, el señor del Valhalla les había prometido una digna recompensa. Una vez cumplido el trabajo, los constructores fueron interrogados. ¿Cuál es la recompensa que esperáis? Los 2 gigantes, sin dudar un momento, dieron la respuesta largamente preparada. Queremos que nos entregues a Freyja, la hermana de tu esposa Frigga. El rostro de Botán se ensombreció. ¿Cómo osáis pedirme nada menos que a Freyja, la diosa de la edad juvenil? Es la única que sabe cultivar los frutos que conceden a los dioses la eterna juventud. Pero has prometido, Botán. No puedes negarte. El pacto está grabado en tu asta de fresno. En efecto, Botán estaba obligado por el pacto inscrito en su asta. ¿Qué hacer? En ese momento se vio venir a Losh. El avieso dios del fuego se acercó con cautela y susurró al oído del señor del Valhalla. Promete entregar a Freyja prontamente. Yo encontraré la manera de burlar a estos torpes gigantes. Entonces pasó un tiempo. El palacio de Botán resplandecía en el Valhalla y suscitaba la admiración de todos los dioses. Era una morada digna del príncipe de los dioses inmortales. Un día, éste vio venir precipitadamente a Freyja. ¿Qué te ocurre, diosa de la juventud? Es Fafner y Fasol que me persiguen. Dicen que les pertenezco. Botán iba a responder cuando llegaron hasta allí los 2 gigantones sofocados por la carrera. Ha transcurrido mucho tiempo desde tu promesa y aún esta no se ha cumplido. Queremos a Freyja. Nos pertenece y no puedes retenerla ya a tu lado. Entonces, entre los 2 gigantones abrazaron a la joven diosa y en ese momento Botán y los otros dioses sintieron que disminuían sus fuerzas juveniles. Sin Freyja, la vida de los inmortales no valía nada. El astuto consejero de Botán acudió a tiempo. Ahí viene Losh. Él aconsejará la conducta a seguir, dijo Botán y dirigiéndose al recién llegado, prosiguió. Tarde llegas, dios del fuego. Por poco el Valhalla se queda sin Freyja y nosotros sin juventud. Con voz clara y tono firme, Losh respondió. Freyja no puede salir del Valhalla.
Nuestra eterna juventud se dispararía como niebla disuelta por los rayos del sol. A cambio de Freya, Fafner y Fasolt pueden ser recompensados con dones más importantes para ellos. He recorrido toda la superficie de la tierra y he visitado el fondo de los mares y los antros subterráneos. Iba a volver entristecido porque no había encontrado nada digno para ofrecer a estos gigantes a cambio de Freya. Pero en el momento de emprender el regreso me dieron una gran noticia. Alberico, de la raza de los Nibelungos, ha renunciado al amor y ha podido robar así el oro del Rin. Con dicho oro ha forjado un anillo. Con el poder que éste le confiere, domina a todos los de su raza. En sus cavernas subterráneas los obliga a amontonar para él ingentes tesoros. Multitudes de enanos extraen metales y piedras preciosas de las entrañas de la tierra. Pero lo que más enorgullece al Nibelungo es que con el anillo del oro del Rin, su poder oscurecerá al de los dioses del Valhalla. Si conseguimos arrebatar a Alberico dicho anillo, podríamos dar a Fafner y Fasolt todo aquel tesoro en lugar de entregarles a Freya. ¿Qué dices tú, Fafner?, preguntó Botán a uno de los gigantes. Pues por mí acepto. No sé qué piensa mi compañero. ¿Y tú, Fasolt? Una vez que los dos gigantes asintieron, Botán y Losh se encaminaron hacia el reino de los Nibelungos en busca de sus tesoros. El reino de los Nibelungos. Botán y Losh llegaron al reino subterráneo en que dominaba Alberico. El Nibelheim, que significa reino de la niebla, estaba formado por innumerables cavernas cavadas en la roca viva, comunicadas entre sí por una intrincada red de largos y estrechos pasadizos. A la luz de grandes antorchas que iluminaban los antros, Botán y Losh vieron interminables hileras de enanos nibelungos que transportaban pesados cofres colmados de metales y piedras preciosas. A medida que los dos moradores del Valhalla se internaban en los profundos subterráneos, llegaban a sus oídos cada vez más intensos y distintos los variados rumores de los inmensos talleres. Cuando finalmente desembocaron en una explanada, se encontraron frente a una escena imponente. Enormes fraguas en que ardían grandes fuegos, fundían metales diversos y sobre innumerables yunques sonoros golpeaba un verdadero ejército de orfebres. Doquier hormigueaban los enanos, que tallaban piedras preciosas, limaban aristas metálicas, ajustaban cerraduras de cofre, cincelaban joyas de todas clases o esculpían miniaturas en piedra. Alberico dirigía las actividades de aquel grandioso taller, incitando a los entusiastas, estimulando a los remisos y castigando a los desganados que interrumpían la dura faena. Mime, el más diestro forjador, era el que recibía las reprimendas más severas. En ese momento estaba ajustando un yelmo de acero bruñido que Alberico le había encargado. Era un yelmo mágico capaz de hacer invisible al que se lo ponía. Tenía también la virtud de hacer cambiar de semblante o de forma al dueño a voluntad de éste. Y dime, ¿has terminado ya de ajustar ese yelmo?, preguntó Alberico. Sí, respondió Mime. Acabo de bruñirlo. Pruébalo. Una vez que el poderoso Alberico se hubo calado el yelmo mágico, quiso probar su virtud y pronunció en voz baja la orden misteriosa. Óyeme, oh mágico yelmo. Un cambio en mí quiero ver. Escucha bien mi deseo. Una niebla quiero ser. En cuanto hubo recitado los versos de la orden, Alberico quedó transformado en una nubecilla. Dime, ¿puedes verme, Mime?, preguntó a su ayudante. No te veo, respondió el forjador. No me ves, pero me sentirás. Y en el mismo instante, el pobre Mime recibió un puñetazo en el rostro que lo derribó. Se oyó entonces la risa burlona de Alberico, que se alejaba en forma de nubecilla que fuera llevada por una suave brisa. Botán y Losh se acercaron al enano golpeado, y el dios del fuego le dirigió la palabra. ¿Cómo te encuentras, Mime?
¿Estás descansando echado sobre el duro suelo? ¿Descansando, dices? Ya no hay descanso ni tranquilidad en este reino. Todo ha cambiado desde que Alberico se ha apoderado del oro del Rin. Con ese oro maldito fue forjado un anillo y desde entonces es el amo de todos nosotros. Nada ni nadie se atreve a desafiar su poder. Mirad los tesoros que están amontonando sus esclavos. Pero, ¿por qué te ha golpeado si lo estás sirviendo sumiso y obediente? Pues, porque he tardado mucho en labrarle el yelmo mágico que me había ordenado. ¿Un yelmo mágico? ¿Y qué virtudes tiene? Pues, hacer invisible al que se lo calza. O bien, permitirle transformarse en otro ser. ¿En otro hombre conocido, por ejemplo? En otro hombre conocido o desconocido. En un animal grande o pequeño, en una fiera o en un corderito. ¿No habéis visto cómo se alejó de aquí Alberico transformado en una nube? En eso, Mime vio venir al amo y se incorporó un equipo de forjadores que golpeaban sobre un enorme yunque. Alberico avanzaba arrogante y prepotente. De su cintura colgaba el yelmo mágico. Al ver a Botán y a Losh, se detuvo. Con agrio acento preguntó: ¿Quiénes sois y qué queréis aquí? Ah, querido Nibelungo, la soberbia y la ingratitud no deben acompañar a los grandes y poderosos. Serías un ingrato si no reconocieses mis favores. Dime, ¿quién enciende tus fraguas? ¿Quién calienta tus antros subterráneos sino yo? Ah, eres Losh, el dios del fuego. No te había reconocido, pero todavía no me has dicho a qué has venido a mi reino. Pues la fama de tu poder y de tus riquezas nos ha traído hasta aquí. Algo hemos visto, pero estamos comprobando que ha exagerado un poco. ¿Exagerado? ¿Habéis visto las otras cavernas? ¿Habéis visto la enorme hilera de cofres repletos de joyas? ¿No veis cómo trabajan mis legiones de mineros, de fundidores, de forjadores, de cinceladores, de tallistas, de engarzadores? ¡Ah, sí, por supuesto!, interrumpió Losh con tono burlón para exasperar al Nibelungo. Ya hemos visto todo eso. Estamos enterados. ¿Y entonces? Y dinos, ¿de qué te sirve el tesoro que estás acumulando en tus cavernas subterráneas? Nadie sobre la tierra sabe nada de tus riquezas fabulosas y de tu poder extraordinario. Pues llegará el día en que se sabrá. Cuando mis tesoros sean bastantes para asombrar al mundo, serán sacados a la luz. ¡Cuánta vanidad, amigo mío! ¡Y cuánta inocencia! Con tus riquezas despertarás la envidia entre los mortales, y no faltará alguno que te mate para apoderarse de ellas. No es la primera vez que un hombre rico y poderoso ha caído bajo el puñal aleve de un asesino. ¡Ah, Dios del fuego! ¿Crees que eres el único astuto? Y bien, para que te desengañes, te diré que mis previsiones están tomadas. ¿Ves este yelmo? Basta que me cubra la cabeza con él para transformarme y hasta volverme invisible como un soplo de aire. Esas son cosas que se dicen, replicó Losh con fingida incredulidad. ¿Cosas que se dicen? Ahora verás. Y calándose el yelmo, Alberico pronunció la fórmula. Óyeme, oh mágico yelmo, un cambio en mí quiero ver. Escucha bien mi deseo, invisible quiero ser. La figura de Alberico desapareció de la vista de Botán y de Losh, y ambos dioses oyeron la risa del enano. Cuando éste recuperó la forma humana, preguntó con tonito irónico: ¿Fue suficiente la demostración? Y el pérfido Losh replicó: El prodigio de hacer invisible las cosas es viejo como el mundo entre nosotros. Yo quisiera ver cómo te las arreglas para transformarte en otro ser. Bien, ¿qué animal prefieres?, preguntó Alberico con petulancia. Prefiero un animal no común, un dragón, por ejemplo. Bien, serás complacido, señor incrédulo. Y calándose de nuevo el yelmo, el enano volvió a repetir la fórmula.
Óyeme, oh mágico yelmo, un cambio en mí quiero ver. Escucha bien mi deseo, un gran dragón quiero ser. En el mismo instante, un enorme dragón de terribles fauces se presentó a la vista de Botán y de Losh. Este simuló aterrorizarse e hizo señas de que estaba finalmente convencido. Cuando Alberico volvió a su figura normal, esperó la confirmación de su triunfo en labios del incrédulo visitante y de su callado compañero. Losh tomó la palabra y dijo: «El peligro de perder tus inmensas riquezas no se conjura transformándote en dragón para custodiarlas. Se cuenta de algunos héroes que han vencido a terribles dragones y les han dado muerte. Si la virtud de tu yelmo te permitiera adoptar la forma de un animal pequeño, insignificante, inofensivo, capaz de esconderse en la hendidura de una roca o entre el barro de un pantano, quizás te fuera más útil para librarte de las acechanzas de tus posibles enemigos. Sabes, mi yelmo me permite cualquier transformación. Lo he dicho y lo repito». «¿Cómo? ¿Y también en un miserable sapo?» «También en un sapo. Ya lo verás». Y poniéndose otra vez el yelmo, Alberico pronunció los versos: «Óyeme, oh mágico yelmo, un cambio en mí quiero ver. Escucha bien mi deseo, un sapito quiero ser». En el mismo instante, un repugnante sapo empezó a dar saltos en torno de los dos visitantes. A una señal de Losh, Botán puso un pie sobre el animalito y lo inmovilizó. En cuanto éste volvió a la forma de enano, el dios del fuego le arrebató el yelmo. Alberico quedaba sujeto bajo el pie del príncipe de los dioses. Con una cuerda, Losh le ató las manos y a empujones lo sacaron fuera de su reducto subterráneo. «He aquí el mundo de los hombres al que querías dominar con tus riquezas. Contémplalo, Alberico». Así habló el dios del fuego, y el enano, implorando piedad, pidió que lo desataran. «Antes, debes pagar rescate por tu libertad. ¿Qué ofreces?» «Pues todas mis riquezas». Así se apresuró a responder el prisionero. Entre sí, Alberico pensaba: «Haciendo trabajar a los nivelungos, pronto reuniré nuevos tesoros». «Bien», asintió Losh. «Ordena a tus esclavos que acarreen tus cofres hasta el Valhalla». «Para hacerme oír y obedecer, debo acercar el anillo de oro del Rin a mis labios. Desátame, pues». Interminables hileras de enanos, semejantes a un ejército de hormigas con grandes hojas a cuestas, trasladaron los cofres del nivelungo a la morada celeste de los dioses. Cuando Alberico consideró pagado su rescate, exigió la libertad. «Nada poseo ya. ¡Soltadme!». «No es verdad», replicó Losh. «Aún te queda algo». «¿Qué me queda?». «El anillo de oro». «¿El anillo que yo mismo he forjado?». «Mi vida antes que el anillo. No podéis quitármelo. Es mío, mío». Entonces tronó la voz de Botán. «¿Qué? ¿Tuyo dices? ¿Con qué oro lo forjaste? ¿Con el oro que robaste a las ondinas del Rin?». Y aferrándole la mano, el dios le arrancó violentamente la joya. «Vete, ladrón prepotente y pérfido. Húndete en la tierra negra. Ese es tu reino. Oscuro y miserable es tu destino». Al verse libre, Alberico corrió hacia una hendidura de la roca para penetrar en las entrañas de la tierra. Antes de desaparecer, se volvió hacia Botán y pronunció la siguiente maldición: «Que ese anillo que me hizo potente siempre traiga una gran desventura. Para aquel que lo luzca en su dedo, sea guía hacia la sepultura». Botán quedó preocupado por aquella maldición. Malos vientos corrían desde hacía tiempo para los dioses del Valhalla. En el mundo imperaba la discordia entre los hombres y éstos no respetaban a las deidades como en el pasado.
ni veneraban a los dioses ni los temían. Más de una vez el señor del Valhalla había tenido que bajar a la tierra y arreglar directamente muchas cuestiones surgidas por falta de entendimiento entre los hombres. Estos habían perdido la cordialidad. Los buenos sentimientos habían sido ahogados. Prevalecían las pasiones violentas y las inclinaciones torcidas. Los vicios pululaban por doquier. Y lo peor era que algunos de los dioses súbditos de Botán habían sido sorprendidos también en falta, y algunas veces en faltas graves. El mismo, el gran señor del Valhalla, el cuidador del orden, el mantenedor de la disciplina, el respaldo de la justicia, había tenido que recurrir a la violencia para cumplir sus planes. Botán pensó que la infracción a las leyes divinas iba a tener consecuencias desastrosas para el Valhalla. Con el destino no se juega. Así reflexionó. Y como permanecía mudo y no se movía de la roca sobre la cual había desposeído a Alberico con el auxilio de Losh, éste le preguntó: ¿qué haremos ahora? El tesoro del Nibelungo debe estar acumulado en la explanada del Valhalla. ¿Llamaremos a los gigantes para el trueque? Sí, respondió Botán, saliendo de su ensimismamiento. Debemos recuperar a Freya cuanto antes. Ofreceremos a Fafner y Fasolt todas las riquezas de Alberico para que la diosa siga cultivando en el Valhalla los frutos de la eterna juventud. Al llegar a la alta morada de los dioses, Botán envió a Losh en busca de los gigantes y congregó a todos sus súbditos del Valhalla. En presencia de todos los dioses se iba a hacer el gran trueque de Freya por el tesoro del Nibelungo. El trueque. Cuando los dioses del Valhalla vieron el inmenso tesoro acarreado hasta allá por los Nibelungos, comprendieron el motivo del viaje de Botán y Losh al reino en que dominaba Alberico. Con aquellas riquezas era posible seducir a Fafner y a Fasolt. Estos se vendrían a entregar a Freya a cambio de las joyas y piedras preciosas, y de tal modo la diosa podría seguir cultivando los frutos que conferían la juventud eterna a los moradores del Valhalla. Botán ordenó a Losh que llamara a los gigantes para concertar el trueque. Cuando estos vieron el ingente tesoro depositado en la espaciosa explanada del Valhalla, abrieron desmesuradamente los ojos. «Acercaos», ordenó Botán. Los gigantes se aproximaron al tesoro y el señor del Valhalla prosiguió. «¿Veis estas joyas? ¿Estas piedras preciosas? ¿Estos cofres repletos de oro? Os ofrezco todo esto en lugar de Freya». Fasolt iba a asentir cuando fue detenido con un gesto de Fafner. Este respondió: «Grande y valioso es este tesoro de los Nibelungos, pero Freya vale más que todas las riquezas del mundo. Ella, y solo ella, puede conferir a los dioses la eterna juventud. Desde el día en que salió del Valhalla, todos vosotros habéis envejecido un tanto. Con el transcurso de los días, vuestros rostros se cubrirán de arrugas». «¡Basta!», gritó colérico Botán. Los gigantes retrocedieron atemorizados y el dios prosiguió. «¿Pretendéis algo más que este tesoro para dejarnos a Freya?», dijo. «Pues tengo entendido que además de las piedras preciosas, las barras de metal y las joyas cinceladas, había también un yelmo forjado por Mime». «Bien, tomad también el yelmo», interrumpió Botán, arrojándolo sobre el montón de joyas. Los gigantes permanecían mudos, ni negaban ni asentían. «¿Y bien? ¿Queréis algo más? Responded». «Pues en tu mano brilla el anillo que Alberico forjó con el oro del Rin», prosiguió Fafner. «El anillo no formaba parte del tesoro de Alberico. El oro con que lo forjó había sido robado». «Pues, robado o no, era de él hasta que tú y Losh se lo habéis arrebatado». Entonces Botán dudó un instante. Miró el rostro de los dioses que presenciaban la escena y notó en ellos signos evidentes de envejecimiento. En los ojos de todos sus hijos, el señor del Valhalla leyó el deseo de no prolongar más la ausencia de Freya. Arrojando el anillo sobre el montón de joyas, Botán exclamó: «Bien,
Llevaos el anillo y junto con él la maldición de Alberico.